quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones, Tierra Santa, la Ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la Ruta de San Pablo, la Ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Querido Espíritu Santo de amor, tú eres el santificador, el que hace a los santos, porque sin ti nadie puede ser santo por sí mismo, porque la santidad no depende del esfuerzo humano. La santidad no depende de los hombres, sino de ti. Por eso tú eres el santificador. Tú concedes la gracia para que alcancemos la senda de la santidad. Concédenos, querido Espíritu Santo de amor, el saber responder a las gracias que continuamente estás derramando en nuestras vidas, para que esas gracias de santidad no se vean desperdiciadas, desaprovechadas. Haznos muy sensibles a tus santas mociones e inspiraciones divinas. Y sírvete de nosotros para hacer de cada uno portentos de santidad, para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial y honra y adoración profunda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios y gracias a ustedes y a sus oraciones. ¿Sí? Que Dios los bendiga por su apoyo, que la divina providencia los socorra, que el Señor les colme de bendiciones a ustedes y a sus hijos, porque estuvieron pendientes de un servidor con su oración y con su ayuda. Entonces yo el martes pasado entré al hospital, al quirófano. El procedimiento duró 1 hora. Estuve otras 3 horas en recuperación, en lo que pasaba la anestesia, porque me pusieron anestesia general. Entonces, yo cuando desperté ya estaba en sala de recuperación. Yo ni supe en qué momento me quedé dormido. Sí. Nada más escuché la voz del médico que me estaba poniendo la anestesia. Me dijo, va a empezar a sentir sueño. Y ya no supe de mí. Sí, de verdad. Sí, yo esperaba ayudarles para subirme, pues estaba todavía en la camilla para que me pasaran a la plancha. Yo dije, ahorita les ayudo. No, ya no, me morí. Ya no supe nada de mí. Ya cuando desperté ya estaba allá abajo. Y ya llegó el médico, me dio la receta, y tiene que tomarse este montón de medicamentos. Dije, más medicamentos, ¿no? Y dije, bueno, ya todos los que ya me habían dado, ¿no? Dije, todavía una cancha de antibióticos y medicamentos y más. Dije, bueno, pues sí, ni modo. Es parte de, ¿verdad? Y ya me dio indicaciones, cómo se siente. A ver, párese, camine. Ya me levanté, caminé. Siéntese, vuélvase a parar, vuelve a caminar. ¿No se marea? No. A ver, tómese este líquido. Ahora esta gelatina. ¿Cómo se siente? Bien, a su casa. Ya me quitaron el suero, puse la ropa y salí caminando. Eran como las 3 de la tarde. ¿Verdad, Lorita? Y yo salí caminando del hospital. Gracias a Dios quitaron las 4 hernias de disco. Había 4 hernias, ¿sí? Que eran las que estaban oprimiendo pues, mis nervios y por eso la ciática y todo el dolor.
No es propiamente una cirugía, tampoco es endoscópica, ¿sí? Es un procedimiento simple, sencillo, moderno, mínimo invasivo. Entonces te ponen boca abajo, de este lado derecho, a la columna a un lado, introducen 4 agujas gruesas. Por eso te tienen que dormir, ¿sí? Y luego sobre esas agujas gruesas meten una delgada que llega al disco. ¿Sí? El disco es el que está herniado, ¿sí? Entonces inyectan una sustancia que lo destruye, ¿sí? O sea, el disco herniado desaparece, lo destruyen, ¿sí? Y con esa misma sustancia que inyectan se empieza a crear uno nuevo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces ya terminan el primer disco, se van al segundo, lo destruyen, inyectan la sustancia, que es la que destruye, y va a regenerar un nuevo disco. Entonces se crea un nuevo disco ya sin hernia. Y eso hicieron en los 4. ¿Sí? Entonces, yo nada más, cuando salí y me vi al espejo, traía 6 parchecitos. ¿Sí? Acá, donde entraron las 3 agujas gordas, y luego acá traía otros 2 piquetes y otro en el centro. Eso fue todo. Pero totalmente indoloro, ¿eh? Cero dolor, cero molestia. O sea, si tú dices, sientes algún manipuleo, dolor, molestia en tu columna, cero. Cero, cero. Ya, sí, estás un poco como adormilado por la anestesia, pero dolor no hay. Entonces anoche yo dormí muy a gusto. Lo único que he sentido es como mi pierna un poquito en ratos, como que me dan así piquitos, como cuando se te duerme la pierna o el brazo, como un hormigueo. Esa es la palabra, como un pequeño hormigueo. Y luego se quita, y luego un hormigueo, se quita. Y en la espinilla, toda esta parte, todavía no tengo sensibilidad. Me dijo el neurocirujano que la sensibilidad la voy a recuperar en 8 meses. Y esta insensibilidad es porque el nervio se dañó. Dice, lo que pasa que cuando las hernias tienen clavado al nervio, el nervio se debilita y pierde nutrientes. Dice, entonces el nervio no recibe los nutrientes que debe porque está pinchado, porque está inflamado y se está deteriorando. Dice, por eso a mí me picaban con agujas y yo no sentía nada, ¿sí? Me dice, mira, aquí ya no tiene usted sensibilidad. Eso ya es un indicativo de que el nervio en esa área se dañó. Dice, y en 8 meses se le va a restablecer. Es la única parte que me duele. Todo lo demás de la ciática desapareció. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, ¿verdad? Este procedimiento duró 1 hora. Yo estuve 1 hora en el quirófano y ya me sacaron. Y como si nada. Tal como me lo había dicho el neurocirujano. ¿Sí? Usted va a salir sin dolor del hospital caminando. Dice, reposa ese día, el día siguiente, y yo el jueves ya vine a clases. ¿Verdad? Aquí hay testigos. No, sí las indiqué. Sí las indiqué. No, sí. Tal cual como me dijo el doctor. Así que todo para gloria de Dios. Espero seguir así. Y si todo es favorable y marcha bien, pues que sirva esto para que más personas que sufren de hernias de disco y que pues quedan imposibilitados, como ya comprenderán, yo sufrí bastante con todo esto, porque son unos dolores bárbaros y quedas imposibilitado, no puedes hacer nada. Entonces, si esto ayuda a más personas, pues que sepan que existe este procedimiento. ¿Sí? Interesante, ¿verdad?
Bueno, que Dios bendiga a los médicos que con tanto amor se preparan, investigan, estudian y pues la ciencia va avanzando y cada vez es menos invasiva para el cuerpo humano. Ya ven, antes abrían, destazaban, tenían que cortar, todo era una carnicería y a veces dañaban los nervios y las personas no quedaban bien. Ahora es mínimo invasivo. O sea, ellos no tocan los nervios, solo el disco dañado lo destruyen y se empieza a generar otro. ¡Qué maravilla! Sí. Yo pensé que eso iba a doler mucho, ¿no? Nada, no sientes nada. Yo hasta la fecha aquí no he sentido nada, ningún dolor, ninguna molestia, nada en absoluto, ¿eh? Solo me dolían los piquetes, eso sí, como cuando te inyectan, pero pues eso era mínimo. ¿Sí? Bueno, para gloria de Dios. Abran su Biblia para alimentarnos de la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro del Deuteronomio. Aquí encontramos el primer discurso de Moisés. Les recuerdo que el libro del Deuteronomio es una especie de testamento de despedida de Moisés. Es el último libro del Pentateuco y el libro está estructurado en 3 grandes discursos o sermones de Moisés, donde da las últimas indicaciones y recomendaciones al pueblo de Israel que está por entrar a la tierra prometida. Sabemos que Moisés no va a entrar como el Señor se lo prometió. Entonces, recomendaciones de despedida de Moisés es al otro lado, abrirá en 2. Y Josué con el pueblo va a entrar para tomar posesión de la tierra que emana leche y miel. ¿Sí? Ahora, exhortación de Moisés, capítulo. Moisés como líder está preparando al pueblo. El Dios de sus antepasados no añadirán nada a lo que les mando, ni quitarán nada, sino que observarán los mandamientos del Señor su Dios, que yo les prescribo. ¿Has visto con sus propios ojos lo que el Señor hizo con Baal Peor? El Señor tu Dios exterminó de en medio de ti a todos los que se fueron detrás del Dios Baal. En cambio, los que fueron fieles al Señor su Dios viven hasta el día de hoy. Y es ese pequeño resto fiel que no se contaminó con la idolatría. Acuérdense de la gravedad de la idolatría. La idolatría no solo consiste en adorar ídolos de madera, de piedra, de oro, tallados o pintados por el hombre. Hay muchas formas de idolatría y algunas más peligrosas y sutiles que otras, ¿verdad? Mencióneme algunas otras formas de idolatría. El dinero. Otra. El yoga. ¿Cómo se llama? Egolatría. La egolatría es la adoración del hombre por el hombre mismo. Qué terrible. Que Dios nos libre de la egolatría. Otra forma de idolatría, sutil, el trabajo. Muchos hacen del trabajo un Dios, una obsesión, y viven para trabajar. ¿Qué esclavitud? Vivir para trabajar. ¿Tú crees que Dios te creó para venir a esta tierra y vivir solo para trabajar? Hay personas que su vida es el trabajo. Descuidan sus familias, descuidan su salud, no tienen tiempo ni para ellos, viven todo el tiempo estresados, solo el Dios trabajo. Piensan, duermen, sueñan, comen, trabajo.
¿Eso es calidad de vida? No. El trabajo es un área más de tu vida. Un área más. No es la única área. ¿Cuáles son las prioridades de un verdadero hijo de Dios? ¿Cuáles son las prioridades? Menciónenme las prioridades. ¿Familia? Dios. A ver, están revueltos. Anoten prioridades, porque luego se les olvida. Prioridades. Hay personas que ni siquiera saben que existen prioridades. Por eso se llaman prioridades. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Las 4 más importantes, pero en el orden establecido por Dios, como Dios manda, como Dios lo pide, como es lo correcto y lo sano para el hombre. Primera prioridad sobre todas las cosas, Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No puede haber nada en primer lugar que Dios. ¿Sí? Y para muchos la tercera o cuarta prioridad es Dios. Andan mal sus prioridades. Número 1, Dios. Segundo, segunda prioridad de un hijo de Dios. Dilo, hijo, tú sí sabes, sí sabes. A ver, ahí está tu papá, ahí está tu mamá, ¿y tú qué son? ¿Qué forman? Familia. La familia. Familia. Fíjate, después de Dios, la familia. Segunda prioridad, la familia. La familia. Y hay quienes tienen sus familias descuidadas, olvidadas, abandonadas, desintegradas. Qué triste, porque no tienen prioridades. Tercera prioridad, trabajo. Mira, es la tercera prioridad, el trabajo. Para que no hagas del trabajo un Dios, un ídolo que te esclaviza. Hay personas que su vida es puro trabajo, 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 trabajo. No piensan ni en la familia, ni en Dios, más que en business, 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 negocio, negocio, dinero, dinero, trabajo, trabajo. Y trabajan 10, 12 horas al día. Eso es no tener calidad de vida. Estás pasando por alto a Dios y a tu familia. Y Dios te va a pedir cuentas. Y cuarto, apostolado. Apostolado. Y muchos católicos andan mal en sus prioridades y tienen el apostolado como su Dios. Y descuidan sus familias por el apostolado. Y descuidan sus trabajos por el apostolado. ¿Sí? Conozco familias católicas enfermas de apostolado, que han hecho del apostolado un ídolo, y es una idolatría, y es un pecado grave, mortal, en materia grave.
porque para ellos su Dios es su apostolado. Fíjense, la tentación, presten mucho oído, la tentación. Muchos son burócratas de Dios. Están ocupados en las cosas de Dios y no tienen tiempo para Dios. Están en las cosas del reino, pero no entran en comunión con el Rey. Atienden los asuntos del reino, pero no conocen al Rey. Están más en el apostolado que con Dios. No tienen tiempo ni para orar, ni para rezar el rosario, ni para ir a misa, porque están enfrascados en el apostolado. Y un día, el lunes, tienen reunión de consejo. El martes tienen formación. El miércoles es su reunión. El viernes no sé qué otra cosa. Y los fines de semana retiros. ¿Andan mal? Eso se llama idolatría. Incluso hay hijos que odian la iglesia porque dicen, la iglesia me robó a mis papás, nunca los veo. Siempre están en las cosas de la iglesia. A mi mamá nunca la vemos. ¿Sí? No es una mujer de hogar. No tiene tiempo ni para cocinarnos. No tiene tiempo ni para platicar con nosotros. Nunca la vemos. Siempre está en 1000 reuniones de su grupo. Qué triste. Esa es una tentación. Muchos hacen del apostolado un ídolo. Y no debe ser así. Las prioridades son estas. Por eso muchos católicos son candil de la calle y oscuridad de su hogar. Es la más grande hipocresía. Por eso los hijos no creen ni en sus padres. Dicen, es que sé que ese es mi papá y mi mamá, pero no tienen tiempo para nosotros. Eso sí, les habla alguien de su grupo y horas por teléfono atendiéndolos. Y reuniones y reuniones. Y cuando yo quiero platicar con mi papá un problema, luego, mañana lo vemos. Y ese luego, ese mañana, nunca llega. ¿Se dan cuenta de esto? Prioridades. ¿Sí? Ya después, otra prioridad es la recreación, etcétera. Vienen más. Y ya tú vas, una vez que tengas establecidas estas 4, ya ordena las demás como quieras. Pero este es el orden establecido por Dios en su palabra divina. Dios sobre todas las cosas. Segundo, la familia. Tercero, el trabajo. Y cuarto, el apostolado. Incluso hay quienes han perdido el trabajo por andar en el apostolado y dicen, es que me sacrifico por Dios. No. Fanático. A trabajar. Dice San Pablo, el que no trabaje, que no coma. ¿Queda esto claro? En cambio, los que fueron fieles al Señor su Dios viven hasta el día de hoy entre nosotros. Versículo 5. Miren, les he enseñado leyes y preceptos como el Señor mi Dios me lo mandó para que los pongan en práctica en la tierra a la que van a entrar para tomar posesión de ella. Obsérvenlos y pónganlos en práctica. Eso los hará sabios y sensatos ante los demás pueblos. ¿Escucharon? ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? Para ser sabios. Entonces los 10 mandamientos son 10 caminos de sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Practica los 10 mandamientos. Todo aquel que practica los 10 mandamientos es sabio. Y lo dice el Señor. Observen mis mandamientos y pónganlos en práctica. Y serán sabios y sensatos ante los demás pueblos. Que al oír todos estas leyes dirán, esta gran nación es ciertamente un pueblo sabio
y sensato. Y en efecto, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y preceptos tan justos como esta ley que yo les promulgo hoy? Porque la ley divina no viene de los hombres, sino directamente de Dios. ¿Quién le entregó en el monte Sinaí los 10 mandamientos a Moisés? ¿O los inventó Moisés? ¿O los intuyó Moisés? ¿O el Señor se los grabó en 2 piedras? Fueron grabados en las tablas de la ley por mandato divino. Dios mismo los grabó sobre las 2 piedras que el Señor le pidió a Moisés que llevara, porque en ellas iban a quedar de forma divina, prodigiosa, grabados los 10 mandamientos. Para que al mismo Moisés le quedara claro que los mandamientos no tienen nada de él, solo él es el que los recibe, el secretario, el servidor de Dios que los va a hacer conocer al pueblo y motivará al pueblo para que los vivan. ¿Queda esto claro? Por eso son leyes universales. Miren, ¿hace cuántos milenios se los entregó Dios a Moisés? ¿Hace cuántos milenios? Mira cuántas matemáticas, cuántos cálculos matemáticos están haciendo. Tres milenios, 250 años. 3 milenios, 250 años. A Moisés lo ubicamos en el año 1250 antes de Cristo. De Moisés a Jesús, 1250, y de Jesús ahorita 2 milenios, 3 milenios, 250 años. Es que Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y esas leyes son universales. Incluso los no creyentes, los no practicantes de otras religiones, como budistas, porque los musulmanes los tienen presentes, los 10 mandamientos. Los judíos los tienen presentes. Todos los cristianos en el mundo los tenemos presentes. Pero los budistas que no son cristianos, o los hinduistas, y de otras religiones no cristianas, o incluso ateos, ¿sí? Todos reconocen que matar está mal, es un crimen. Todos reconocen que robar está mal, es un crimen, ¿verdad? Todos reconocen que mentir está mal y conlleva a graves daños, ¿verdad? Todos saben que deshonrar a los papás es gravísimo y trae consecuencias divinas. ¿Sí o no? Hasta los ateos, independientemente de que ellos crean o no en Dios, ellos honran a su padre y a su madre. Tratan de ser personas que vivan en la verdad. No robar, no matar, no fraudear, etcétera. ¿Queda esto claro? Entonces son leyes universales. Y el que practica los mandamientos es sabio, como Dios es sabio. Por eso obsérvalos. Verso 9. Pero presta atención y no te olvides de lo que has visto con tus ojos. Recuérdalo mientras vivas y cuéntalo a tus hijos y a tus nietos.
el día en que estuviste ante el Señor tu Dios en el Horeb. ¿Qué montaña es el Horeb? El Sinaí. Se le llama monte Sinaí o monte Horeb. Es el mismo. Cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo a mi alrededor y les haré oír mis palabras para que se las enseñes a sus hijos y aprendan a respetarme todos los días que vivan en la tierra. Ustedes se acercaron y estuvieron al pie de la montaña. La montaña ardía en llamas que llegaban hasta el mismo cielo. Entre tinieblas y densos nubarrones. Entonces el Señor les habló en medio del fuego. Ustedes oían las palabras, pero no veían ninguna figura, solamente oían su voz. Él les comunicó su alianza y les mandó guardar los 10 mandamientos que escribió en 2 tablas de piedra. ¿Quién los escribió? Dios mismo, no Moisés. Él los escribió, dice el texto. Solo el Señor le pidió a Moisés que llevara consigo 2 piedras planas donde el Señor grabó los 10 mandamientos. Y a mí el Señor me mandó entonces que les enseñara las leyes y preceptos para que los observen en la tierra a la que van a pasar para tomar posesión de ella. El decálogo o los 10 mandamientos, que son leyes divinas, no humanas. Y todos sabemos que los 3 primeros mandamientos son en función a Dios y los otros 7 en función a los hombres. Es la verticalidad y la horizontalidad. Los 3 primeros en función a Dios y los otros 7 en función al hombre. Forman una cruz, la verticalidad y la horizontal. Amo a Dios y a mi prójimo como Cristo nos ha amado. Porque el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Quien dice que ama mucho a Dios y aborrece a su prójimo es un mentiroso, dice San Juan. Porque el verdadero amor a Dios se manifiesta en amar a los hombres, como Cristo nos ha amado. ¿Amén? Amén. ¿Y ya se aprendieron de memoria los 10 mandamientos? Sí. ¿Están listos para que les haga un examen ahorita mismo? No creo. Ya se me empezaron a poner nerviosos. La última vez que llevé a un grupo al Sinaí, les pregunté, haciéndoles un examen en el lobby del hotel, y quien no me dijera los 10 mandamientos de memoria no subía. De verdad, se pusieron nerviosísimos. Y les dije, después de la cena, los espero a todos en el lobby, porque los voy a ir llamando. Y les di oportunidad que los escribieran en un papelito, ¿sí? Porque muchos del grupo se me acercaban y me decían, ¿y dónde podemos sacar los 10 mandamientos? Y yo les decía, en la Biblia. Y me decían, sí, sabemos que están en la Biblia, pero ¿en qué parte? ¿Nos puede decir los capítulos? ¿Se dan cuenta de que muchos católicos tienen un terrible desconocimiento de la palabra de Dios? ¿Dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Qué hubo? Éxodo capítulo 20
y Deuteronomio capítulo 5. Repito, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Ahí están 2 veces los 10 mandamientos. Éxodo 20, Deuteronomio 5. Éxodo 20, Deuteronomio 5. Grábatelo. Ahí están los 10 mandamientos. Tal como Dios se los enseñó a Moisés. Y Moisés al pueblo. Y nosotros a nuestros hijos. Les voy a dejar una tarea muy bonita y muy creativa. Van a escribir los 10 mandamientos de forma bonita, con buena letra. Si no tienes buena letra, pues imprímelos en la computadora, elige una buena letra, pon ahí 10 mandamientos, imprímelos en un papiro, en un pergamino, algo bonito que se vea decorativo para tu casa. Y una vez que tengas ahí ya los 10 mandamientos así bonitos, ya sea en piel, ya sea en papiro, ¿sí?, ya sea en cristal, porque hay quienes los mandan grabar en un cristal, ¿sí? Eso ya depende de la creatividad de cada quien. Y una vez que tenga los mandamientos grabados, ya sea en piel, en papiro, en metal, en cristal, en madera, eso te lo dejo a criterio y según la decoración de tu casa. Entonces los un tamaño bien bonito y los vas a colocar en un lugar visible en tu casa. Para que lo recuerdes tú, tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y tus amigos cuando vayan a tu casa. Enmarcados según el diseño. En cristal se ven muy bonitos. En una ocasión, en una preparatoria, yo era maestro de Sagradas Escrituras y daba clases en secundaria y daba clases en prepa. Y cuando les hablé de los 10 mandamientos a todos los muchachos, les pedí que fueran creativos y les dejé como trabajo final que me presentaran los 10 mandamientos. Me sorprendí. En verdad me sorprendí. Incluso hubo papás que fueron a la escuela a felicitarme por el trabajo que les dejé y la motivación que tenían sus hijos. Porque les pedí que los colocaran con el permiso de sus papás en casa. Incluso hubo papás que se involucraron cuando sus hijos les contaron del proyecto. Muchos papás se involucraron en el proyecto porque los querían muy dignos en sus casas. Y muchos papás decían, sí, cuando mi hijo llegó y me dijo del proyecto, con vergüenza se lo digo, maestro, no sabía los 10 mandamientos. Sabía algunos de forma desordenada. Y cuando mi hijo me los preguntó, me dio tanta vergüenza. Es más, ni siquiera sabía dónde se encontraban en la Biblia. Y fue mi hijo el que me dijo, papá, están en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5. ¿Sí? Y cuando me presentaron los trabajos, no era una cosa hermosísima. De verdad, hubo papás que los mandaron a hacer en cristal con la forma de los mandamientos, como en 2 tablas en cristal, grabados con una base preciosa que los pusieron en un mueble en su casa. Se veían increíbles. Trabajo muy fino. Otros los llevaron con un carpintero para que les hiciera las tablas de la ley con una bisagra que se abrían y se cerraban. Y computer los grabaron así quemaditos, pero con una letra estilizada y artística, y se veían
impactantes. Y así cada uno de los muchachos fue presentando la decoración, unos con las tablas adornadas. Incluso hubo quienes en el centro aparecía Moisés, ¿sí? Y ponían la figura de Moisés y los 10 mandamientos. Otros los hicieron como tipo tela, así muy bonito, grandecitos, que pegaron en sus casas y en la noche un reflector los iluminaba. ¿Qué tal? O sea, fueron tan creativos que yo me quedaba admirado, incluso esperando a ver si me regalaban uno. De tan bonitos que los presentaron. ¿Sí? De verdad. Incluso hubo un papá que su hijo no los pudo llevar, pero me mandaron las fotos y el video. Ya se han de imaginar. ¿No? Porque en uno de los muros de su casa, donde ellos se reúnen, trajeron un albañil, fíjate, ¿sí? Que hizo un corte del enjarre, o sea, tumbó el enjarre para empotrar los 10 mandamientos de una forma tan bellos, esculpidos en cantera. Se veía hermoso. Entonces, como los empotraron en el muro, en la forma de los mandamientos, cincelados, imagínate los 10 mandamientos, empotrados en el muro, ¿sí? Y luego una cascada que los bañaba con reflectores y plantas. Y me dice el papá, mire, nos motivamos tanto que tuvimos que hacer un diseño arquitectónico y ese muro lo dedicamos a los 10 mandamientos y quedará ahí para siempre. Gracias, maestro. Espero que mi hijo alcance 10. Le dije, bueno, tiene 7. ¿Quiere 10? Mándeme a hacer uno a mi casa. Sí. Otros, fíjense, otros, la figura de Moisés en bulto, sujetando los 10 mandamientos grabados. Padrísimos, o sea, artísticos. Es la creatividad. Porque el Espíritu Santo da creatividad. Entonces cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su amor, a su entereza, a su dedicación, podemos hacer cosas muy bonitas. ¿Sí o no? ¿Y eso no quedará como una herencia para las futuras generaciones? Claro. Sí, eso que hizo ese señor en su casa, que modificó el muro y que los mandó grabar con un canterero. ¡Wow! No, se veía espectacular. Sí. ¿Dónde vive ese señor? No, yo fui muy prudente, no. Y así, bueno, les cuento algunas cosas, pero hubo muchos muy creativos, unos más pequeños, otros más grandes, otros ya empotrados en sus casas. Una cosa bonita hicieron, porque yo les decía, no me hagan algo burdo, que después lo van a tirar. Si van a invertir, inviertan bien, hablen con sus papás. Yo les dije, comuníquenles la idea, no quiero que ustedes lo hagan solos, quiero que involucren a la familia. Y sí, se emocionaron. De hecho, el padre director se enteró y le mostré, no, estaba admirado de todo lo que hicieron los muchachos, porque hubo una exposición. Entonces ahí en el salón iban otros maestros, iban otros alumnos, y fue el padre, y dice, wow, dice, qué creatividad. Y ya le dije, pero mire, muchos no pudieron traerlos porque ya los tienen empotrados en sus casas. Qué bonitos, ¿verdad? Así que ahí se las paso al costo. Podemos hacer algo bonito. ¿De acuerdo? Bien. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV.
Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.